como por ejemplo en 2011 la Conavio nos decía que casi una tercera parte del territorio había perdido sus ecosistemas naturales. Entonces, mucho de esto, o sea, no solamente son las ciudades, pero mucho de esto se debe al crecimiento de las ciudades. Y además de eso, este crecimiento ineficiente lo que hace es, mientras más distancia tiene la ciudad, más distancia tengo que recorrer y menos personas tengo por metro cuadrado, lo que hace muy complicado que sea eficiente meter líneas de transporte público. Al no haber transporte público, entonces la movilidad tiene que irse hacia medios de movilidad como el automóvil particular, crece la flota vehicular, crece las congestiones y entonces crece todavía más de manera exponencial el tiempo que gastamos en desplazarnos. Y cualquiera que vive en la Ciudad de México sabe de lo que estoy hablando. Y además de esto, esta planeación se ha dado siguiendo un patrón de diseño urbano muy de los 60, 70, donde hacíamos como las cosas, aquí está la vivienda, aquí está el trabajo, aquí están los lugares de esparcimiento. Entonces tenemos muchas zonas monofuncionales y esto, además de que genera estas grandes distancias de movimiento, porque yo no puedo vivir y trabajar en la misma zona, sino que me tengo que desplazar, genera ciudades dormitorio o también ciudades que solamente tienen oficinas. ¿Cuál es el problema de esto? Que la ciudad, en vez de ocuparse 24 horas y que tenga una dinámica constante, solamente se ocupa en ciertos momentos y esto ayuda a la inseguridad. Y ese creo que es otro tema que hay que tocar en este país, el tema de la inseguridad. La percepción de inseguridad ha aumentado, la inseguridad ha aumentado, los crímenes, etcétera, y eso se va reflejando también en nuestras ciudades. La construcción de ciudades se ha hecho, en vez de que las ciudades busquemos espacios de encuentro y se abran hacia los espacios públicos, se han ido cerrando y tenemos zonas completamente amuralladas o zonas residenciales que están cerradas y aisladas y eso aumenta la inseguridad. Tuvimos, hace un par de meses vino un fotógrafo alemán a la agencia a tomar fotos de nuestras ciudades con las que estamos trabajando y le pedimos que tomara fotos de espacios públicos. Al ver todas las fotos, el 90-95% de las fotos en el espacio público solo hay hombres. Y no es porque haya habido un sesgo o porque así lo haya buscado el fotógrafo, no, sino que esta percepción de inseguridad además hace una división de género muy fuerte y entonces el espacio público se usa poco y se usa por solamente un sector de la población. Y bueno, esto genera, junto con las dinámicas económicas, etcétera, fenómenos como el que estamos viendo en la Ciudad de México, que aparecen una gran cantidad de centros comerciales reemplazando este espacio público, porque la gente en lugar de ir a las plazas, ahora va a las plazas comerciales, ¿no? Y bueno, finalmente el tercer punto sería la desvinculación o la negación del territorio. Hablaba ahorita mucho James del tema de la identidad y creo que la identidad va muy ligada al territorio y al conocer el territorio en el que estás asentado. Cuando la urbanización va acabando con ese medio natural y no tienes como manera de relacionarte con ese espacio, se te va olvidando y vas perdiendo ese vínculo con el territorio y entonces empiezan a suceder cosas absurdas, ¿no? Sin ir más lejos, la Ciudad de México, asentada sobre un lago, cuando se asentó sobre el lago tenía su lógica y su razón de ser, y la manera en que se urbanizaba a través de chinampas y se iba ganando terreno al lago tenía como cierta lógica. Cuando llegan los españoles empiezan a poner sobre la ciudad como ellos la concebían, con las leyes de Indias, etcétera. Entonces, la ciudad empieza a no reconocer su territorio a tal punto que ahorita se nos olvida que estamos encima de un lago. Y el lago, aunque ya no esté, aunque esté secado, aunque esté totalmente urbanizado, está presente y el territorio se sigue haciendo presente. No sé si han visto fotos o imágenes donde se sobreponen todos los eventos catastróficos de los sismos de 2017 con el lago. Todos coinciden justamente con el borde del lago porque es donde, ¿no?, choca este suelo
como lacustre que todavía hay abajo con el suelo más firme, y entonces como que hubo un ir y venir de las ondas y eso hizo como más drástico. O cuando llueve y se nos inundan todas las calles que se llaman Río Churubusco, Río Miscuac, Río de la Piedad, o sea, todas las calles que tienen nombres de ríos se vuelven ríos, y el agua tiene memoria y vuelve a inundarse, ¿no? Entonces, de repente como que no entendemos por qué suceden estas cosas, porque nos hemos desvinculado del territorio, y creo que eso nos permite o nos lleva a tener ciudades que no son sustentables. Entonces, haciendo ese breve diagnóstico, creo que ha habido muchas propuestas de acercarse hacia cómo podemos tener ciudades sustentables. A mí me gustaría retomar lo que dice la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente sobre el desarrollo sustentable, que menciona que es un proceso que es medible mediante indicadores sociales, económicos y ambientales. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta de esta definición es que habla de un proceso, o sea, no es que la sustentabilidad llega, sino que es algo que se está construyendo constantemente. Y habla de algo que nos mencionaba James, que es la necesidad de medir y de poder hacer medible la sustentabilidad. ¿Cómo puedo saber si algo es o no sustentable si no lo estoy midiendo? En el libro de James de Urban Sustainability in Theory and Practice, habla de varias paradojas. Una de esas paradojas es que mientras más hablamos de sustentabilidad, más parece que la sustentabilidad sirve para racionalizar lo que no es sustentable. Y es un poco lo que nos explicaba hoy en su ponencia. Entonces, en la medida en que yo solamente hablo de sustentabilidad y no la estoy comparando, no estoy midiendo, no estoy estableciendo ciertos indicadores, es difícil valorar si algo es realmente sustentable o no. Nos decía, la presentación se llamaba Imaginario, Ciencia y Acción, ¿no? Entonces creo que la ciencia va muy vinculada a los indicadores, pero la acción también, y a veces cuesta mucho trabajo tomar acciones porque ¿cómo sabemos si algo es o no sustentable? Él nos ponía, por ejemplo, el caso de los muros verdes. En la Ciudad de México se promovió mucho la naturación de azoteas y hay vinculados como a unas ciertas exenciones en prediales. Si uno pone una azotea verde, hay una norma para ver cómo se hacen las azoteas verdes y así. El equipo que hizo esta norma de naturación tuvo la duda de si incluir en naturación también los muros verdes, decidieron y evaluaron que no eran sustentables, entonces solamente se quedó con los muros verdes. Aunque el incentivo económico está sobre las azoteas verdes, lo que más ha proliferado son los muros verdes, que no es sustentable, pero es lo que se ve. Entonces, mucha gente no solamente no quiere ser sustentable por ser sustentable, sino que vean que está siendo sustentable, ¿no? Entonces, ahí viene todo este greenwash y todas estas paradojas de la sustentabilidad y la corrupción del término. Entonces, creo que es muy valioso este tema de buscar como herramientas que nos acerquen a entender qué sí puede ser y qué no puede ser sustentable. El riesgo, y nos decía él también que hay que medir, pero hay que también conocer los riesgos de medir. El riesgo es pensar que puede existir una receta, ¿no? Y que yo te digo, si haces A, B y C, vas a ser sustentable, cuando no necesariamente es así, sino que hay como ciertos elementos que me pueden ayudar a ver si las acciones que tienen sentido en mi ciudad, con las condiciones sociales, políticas, económicas, me están acercando hacia una versión más sustentable de la propia ciudad. Creo que el gran reto de la sustentabilidad es que implica un cambio profundo en nuestra concepción y en cómo entendemos las cosas. Necesitamos entender que vivimos en un mundo pues, complejo y donde las cosas no son como las hemos visto hasta ahora, no responden a la lógica sectorial, sino que hay una cierta integralidad y las cosas se van interrelacionando unas con otras. Y eso hace como una gran diferencia y además nos cuesta mucho trabajo, aunque lo digamos en el discurso, cuando acabamos llegando a algo, siempre se nos pone ahí la manera que tenemos como de pensar las cosas, ¿no? Me gustó mucho esta crítica que hacía James de estos 3 círculos de la sustentabilidad con los que todos hemos aprendido qué es la sustentabilidad y dónde se encuentra, y nos explica por qué no funciona y no podemos entender la lógica de esa manera. Ahí
en GIZ, no en el programa en el que estoy, sino en un programa anterior de gestión ambiental urbana, se desarrolló un curso que se llamaba Introducción a la Sustentabilidad Urbana, y uno de los ejercicios que se hacía era precisamente presentar estos 3 círculos de la sustentabilidad, y luego, ya que habíamos como sentado las bases de la discusión de qué es lo que se entiende por sustentabilidad, les dábamos a los asistentes 4 botecitos de plastilina para que ellos mismos construyeran su esquema de sustentabilidad. Ahí la verdad es que nos falló tenerlo como mucho más sistematizado, porque salen cosas muy interesantes, ¿no? O sea, dependiendo quién y cómo percibe, puede tener la base en lo ambiental o bien la base en lo social, puede tener algunos otros elementos como lo político, lo cultural, etcétera. Entonces, ahí retomo otra vez el título de la ponencia de James, de Imaginario, Ciencia y Acción. Creo que los imaginarios es algo que nos ayuda mucho, o sea, tener esta libertad de que cada uno pueda imaginar la sustentabilidad desde su visión, nos puede ayudar como a ir construyendo otros elementos. Y bueno, después de esto y de mucho trabajo, yo antes de trabajar en GIZ estuve trabajando muchos años en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ahí trabajamos un documento que se llamaba Lineamientos hacia la Sustentabilidad Urbana, que intentaba poner cuáles eran estos elementos y cuáles eran estas relaciones que había que hacerlos. Tenía un gran defecto, y es que no había manera de medirlo, ¿no? Eran nada más como ideas y conceptos aislados, intentando integrarlos, intentando hacer y demostrar cuáles son esas relaciones que tienen. Y ahora en el proyecto, en el programa CICLIM, aquí con Giancarlo y Fernando Aragón, nos hicieron una revisión de este documento, y la verdad es que estamos muy contentos porque toma muchos de los elementos que se habían estado trabajando sobre qué es lo que tiene que tener la sustentabilidad urbana, y lo agrupa en un glifo que nos hicieron que se parece mucho a estos círculos de la sustentabilidad. Está igualmente dividido en 4 temas. A lo mejor ahí, ahora escuchando lo que decía James y los temas de los que nos hablaba, a lo mejor habría que reforzar algunos de los rubros que no le dimos tanto peso en esta edición por cómo venía del documento anterior, pero también hace como una evaluación y va como sumando las distintas dimensiones para ver cómo suman o quitan a la sustentabilidad. Pero por ahí alguien hacía una pregunta de cómo se vinculaban o cómo se relacionaban todos estos elementos, y ahí lo que está interesante es que lo que nos hicieron fue una herramienta que está pues, programada de tal forma que si tengo yo muy bajo cierto nivel, cierto indicador que se vincula con otro, no puede subir, o sea, son como una liga, ¿no? O sea, tienen cierta incidencia unos en otros. Entonces, no son como elementos aislados que suman, sino elementos que son parte de un sistema. Es una pena que no me traje la herramienta para enseñárselas, pero bueno, próximamente esperemos que esté disponible en línea. Y bueno, otra de las cosas que me dejó pensando James fue el tema de los ODS, la nueva agenda urbana. Decía por ahí alguien en el público que da clases y que tiene que tomarlos constantemente. Bueno, en una cooperación internacional se imaginarán que nuestro trabajo va muy alineado y tenemos siempre que estar demostrando que estamos alineados a los ODS y a la nueva agenda urbana. Yo tengo esta misma percepción, que es algo como muy ambiguo, buenas intenciones y así, pero entonces creo que el reto está en cómo esos marcos nos sirven para poder empezar como a actuar y a tener un pensamiento crítico hacia la sustentabilidad. Y ya nada más para acabar con mi intervención, me gustó mucho, en el libro dedica mucho tiempo James a hablar de el entender la vida social, y creo que ahí cuando construimos imaginarios de sustentabilidad urbana en México, nos ha fallado mucho incorporar la parte social, y creo que tenemos ahí como grandes retos de entender las dinámicas sociales específicas de nuestro contexto. En específico, la informalidad, ¿no? Tenemos muchos fenómenos informales que, más allá de verlos como si son positivos o negativos, son fenómenos que suceden y que deberíamos integrar a nuestra visión de sustentabilidad en las ciudades.
Gracias, Auribel. Joyce, adelante, por favor. Yo me voy a parar porque traigo una pequeña presentación. Paso por acá. No, les voy a dar la espalda, perdón. Bueno, rápidamente, como ya mencionaba, vengo del Centromed, es un consorcio de CONACYT sobre zonas metropolitanas que se encuentra en Querétaro. Es de reciente creación, está conformado por 6 centros públicos de investigación, ustedes pueden ver los logos de las instituciones. Y bueno, voy a comenzar mi presentación. Mi presentación tiene 5 grandes puntos que me gustaría abordar. Primero, comenzar con qué es la sustentabilidad urbana, uno de los grandes conceptos y términos que ya Paul también estaba abordando, pero que también se encuentra dentro de la agenda nacional e internacional. ¿Qué entendemos por lo urbano en México? ¿Por qué medir la sustentabilidad? ¿Cómo la medimos? Y algunas pistas de reflexión. No voy a entrar a detalle en cuanto al concepto porque ya también muchas de estas pistas nos las ha dado Paul. Sin embargo, me gustaría nada más hacer una recapitulación muy pequeña. La perspectiva económica fue desde un inicio y continúa siendo predominante en cómo podemos abordar este tema. Ya el término más desde una perspectiva ambiental fue retomado sobre todo en el 92 con la Agenda 21 y hemos visto también que han aparecido nuevos términos, como es el caso del metabolismo urbano, el cual nos hace referencia más a el análisis de un intercambio de materia y energía entre ciudades y el entorno, y también de resiliencia urbana, ¿no? Que también es algo que hemos escuchado bastante, definida como la capacidad de una ciudad para sobreponerse a impactos climáticos y adaptarse a condiciones variables. Más allá de encontrar todos estos conceptos, a mí me gustaría retomar cosas que también vienen en la obra de Paul, y que está ligado también a lo que Auribel estaba hablando y diciendo sobre la parte social. Yo aquí retomé una de las frases del libro de Paul que para mí resumen y tiene un poco la esencia de lo que podríamos entender como sustentabilidad. Cómo las comunidades son sostenidas a través del tiempo. Y aquí él nos habla, la sostenibilidad no nada más es acerca de las prácticas, sino también de las formas de bienestar, de los vínculos sociales, de cómo construimos la comunidad, de cómo tenemos formas de apoyo social y también, y metiéndonos más ya en la parte de la infraestructura urbana. Como pueden ver, son diferentes conceptos y diferentes perspectivas las cuales al final nos llevan también a la cuestión social sobre cómo podemos ser una comunidad que se sostiene a lo largo del tiempo. Es la base de cómo deberíamos vivir y esto nuevamente creo que nos hace reflexionar sobre nuestras propias acciones y cómo es la relación con nuestro entorno. ¿Qué entendemos por lo urbano en México? Algunos datos que les voy a presentar aquí son muy generales. En el mapa de la derecha podemos ver los diferentes países en América Latina con la población y el porcentaje de las personas que viven en las zonas urbanas. Como vemos, tanto México como Brasil son países que tienen porcentajes muy altos de la población viviendo en ciudades, en el caso de México es cerca del 80%. Y como otros datos, estamos estimando, según datos de ONU Habitat, que de 384 ciudades en 2018 vamos a pasar a 961 en 2030. Estas ciudades van a concentrar más del 80% de la población nacional. Y acá yo les pongo un dato que se me hizo sumamente interesante, que no es el actual, es el que existe en México con datos oficiales, que es del 2012, más del 68% de la población urbana se encuentra en situación de pobreza. Si estamos hablando de que aquí al 2030 vamos a triplicar el número de ciudades, también podemos esperar que el porcentaje de las personas que se encuentran en situación de pobreza va a aumentar considerablemente. Voy a hacer una recapitulación de algunas características generales sobre las ciudades mexicanas y retomaré algunos ejemplos que he conocido a través de mi experiencia tanto en el mundo académico, pero también en el mundo de la cooperación internacional, básicamente en mi trabajo como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo primero, bueno, la cuestión de los espacios urbanos rurales. Vemos que hay una configuración dinámica de estos espacios, hablar ya de lo urbano y lo rural ya no es tan específico. Vemos aquí, de acuerdo a la definición oficial que conocemos en México, menos de 2.500 habitantes es considerado rural y más de 2.500 habitantes es considerado urbano. Sin embargo, vemos que esta categoría ya no es algo que pueda ser
holístico y que nos permite entender las complejidades que vemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque la estructura productiva ha cambiado. Actualmente ya en los espacios rurales no únicamente es una producción agrícola, hay una integración funcional entre espacios urbanos y rurales, lo podemos ver aquí en la Ciudad de México, donde tenemos delegaciones como Milpalta, como Xochimilco, Tláhuac, donde son zonas urbanas y están dentro de una megalópolis, sin embargo también vemos espacios rurales y hay transformación de estilos de vida. Lo que antes considerábamos como rural y como urbano, pues también ya ha ido modificándose. México, como segunda característica, no solo es urbano, sino también es metropolitano. Y creo que aquí es un tema que no ha sido suficientemente tratado ni abordado, tanto por academia, pero también por los tomadores de decisión. No hay una definición exacta ni precisa, universal, ¿no?, de metrópolis. Podemos decir a grandes rasgos que son espacios que concentran grandes cantidades de población, cuya extensión territorial ha ido más allá de los límites originales y que hay una cierta articulación de unidades político-administrativas. Se han hecho diferentes ejercicios sobre la delimitación de zonas metropolitanas en México. No voy a entrar a detalle, me gustaría nada más decir que empezó en los 60s y que fue sobre todo, fueron ejercicios académicos. Fue hasta el año 2000 cuando el gobierno, a través de un grupo interinstitucional con expertos de CONAPO, SEDATU e INEGI, realizan una delimitación, la primera delimitación con base en los datos del censo sobre las zonas metropolitanas. La delimitación actual data de los resultados de la encuesta intercensal del 2015, donde ubican 74 zonas metropolitanas en México. Aquí yo les presento las zonas metropolitanas, la última delimitación, y lo que me gustaría aquí observar y que ustedes también vieran es que hablamos muchas veces de las ciudades, México urbano, pero hasta dónde vamos también con esta idea de que es metropolitano y de que ya no nada más podemos pensar en la sustentabilidad de las ciudades o puramente urbano, pero también la sustentabilidad de regiones, entender estos sistemas complejos en los cuales hay diferentes límites y políticas y actores que no nada más están circunscritas a un territorio específico. Ustedes ven que las zonas metropolitanas pues están a lo largo y ancho de todo el país. Tercera característica de las ciudades mexicanas, y que ya Urivel también lo mencionaba, pues han crecido de manera dispersa, de manera desordenada. Aquí yo les muestro dos mapas del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Ustedes pueden ver aquí el escenario tendencial al 2030. Así es como la ciudad va a crecer si continúa extendiéndose con los mismos patrones de crecimiento. Observamos que está completamente, bueno, hay diferentes núcleos urbanos, pero no es un territorio consolidado. Este es un mapa de un escenario sostenible que partía de la idea de hacer diferentes proyectos y acciones que permitieran que la mancha urbana creciera pues de una manera más ordenada, que permitiera también que fueran la consolidación de los territorios. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene implicaciones en la provisión de servicios básicos. No es lo mismo tener concentración de población aquí a tener que llevar el agua, por ejemplo, o recolectar los residuos en diferentes partes del territorio. ¿Qué más observamos? Hay asentamientos humanos en áreas de interés ambiental. México es un país sumamente rico en cuestión de su capital natural, de la biodiversidad. ¿Y qué es lo que observamos? Que a pesar de que hay legislación, esta no forzosamente se implementa y muchas veces pues ya vemos que hay asentamientos humanos generalmente informales dentro de estas zonas. Aquí es una foto de una laguna también en el estado de Michoacán que se llama El Caimán, es un sitio Ramsar, el cual tiene un alto valor ecológico y pasajístico, no solo para la ciudad, pero para toda la región. Y lo que hemos visto es que ya hay personas habitando ahí de manera informal. Se ha perdido suelo forestal, hay una presión directa al manglar y a todos los y al ecosistema también, así como un fomento a tratar de tener mayor turismo en esta zona, cuando finalmente también la riqueza es muy amplia en cuanto a la conservación del capital natural. ¿Qué otra cosa hemos visto en las ciudades? Hay una construcción masiva de espacios residenciales, pero ¿qué tipo de espacios residenciales? Aquí les muestro el ejemplo de Querétaro. Entre 1970 y 2017, el área urbana se expandió 17.6 veces. Lo que es interesante ver es que la población creció únicamente 4.3 veces. ¿Qué nos está diciendo? Sí, sí hay más gente, pero la ciudad se está expandiendo de una manera exponencial. Y después veamos otras cifras. 10% son asentamientos irregulares.
y casi 15% son conjuntos habitacionales cerrados, lo cual también tiene otra implicación en cómo configuramos nuestras ciudades. Auribel mencionaba el tema de la inseguridad. Actualmente, el buscar una casa en una nueva ciudad, tú llegas, ¿qué es lo que buscas? En muchas ocasiones lo que se va a buscar es que sean conjuntos cerrados, con seguridad. Los patrones también de convivencia y de identidad comienzan a cambiar, y esto tiene un impacto además en el uso del automóvil. Son ciudades que crecen y que están orientadas principalmente a utilizar el coche y no otras formas alternativas de transporte. Son ciudades altamente vulnerables a desastres naturales. México pues tiene mucha costa. Y aquí lo que podemos ver, esta foto es de Tapachula, Chiapas, en el cual llevamos unos drones para poder también tener un estudio sobre las amenazas que tenía esta ciudad, porque además es un puerto. Y vemos que finalmente también las ciudades no tienen las capacidades ni técnicas humanas, financieras para poder hacer este tipo de estudios en los cuales se pueda identificar cuáles son las amenazas naturales, cada cuánto va a pasar, ¿no? También eso es importante, la probabilidad, pero después identificar los elementos que son importantes en esas áreas. Es decir, los servicios, cuántas personas viven ahí, la infraestructura, la vivienda. Finalmente vemos que son ciudades también que presentan estructuras de gobernanza que sí son multinivel, sí son multiactor, pero que muchas veces son ineficientes. ¿Por qué? Pues porque las competencias a veces sí están en la legislación, pero en el día a día y en la operacionalidad vemos que no es muy claro. Aquí les pongo una foto de una de las miles de inundaciones que suceden también en Querétaro, porque el drenaje pluvial para mí, estudiando los temas de los servicios de agua y saneamiento, ha sido uno de los temas principales donde podemos observar cómo hay diferentes entidades de gobierno, diferentes niveles, pero al final no es claro quién se tiene que hacer cargo de. Puede ser Catastro, Protección Civil, la Comisión de Aguas, el propio municipio, y si entramos ya en temas metropolitanos, bueno, ahí también tenemos diferentes entidades de diferentes municipios y diferentes estados. Áreas de jurisdicción, que era lo que les mencionaba un poco. También estos actores no tienen los mismos recursos y los mismos instrumentos. Los periodos de la administración son diferentes, ustedes lo saben, municipio 3 años, estado y gobierno federal 6 años, y además vemos la cuestión de los partidos políticos. Me sucedió que en mi trabajo anterior realizamos un plan de acción que duró más o menos 1 año y medio, lo entregamos al municipio. Y después de que hubo el cambio de administración, me llamó el municipio entrante y me dijo, oye, sé que algo hicieron por ahí, pero el anterior municipio no nos dejó nada. O sea, ni siquiera un documento, nada, o sea, se llevó todo. ¿Esto qué es lo que nos muestra también? Que va a ser muy difícil poder construir diferentes modelos y acciones que nos permitan llegar a ser más sustentables cuando no hay una continuidad. Retomo un poco lo que James había comentado y que comenta en su libro. Ok. Este es el estado de las ciudades. Podríamos decir que hay muchos puntos negativos. Ante esto han surgido diferentes metodologías para tratar de medir esta sustentabilidad. ¿Pero por qué? Preguntémonos primero por qué es importante medirla. Uno, aún con todas las críticas, es un instrumento que nos permite comparar la situación dentro de la ciudad, pero también entre ciudades. Y esto se puede escalar a nivel México, pero también a nivel América Latina o más allá. Nos ofrece también una perspectiva histórica. Y creo que aquí también entra nuevamente nuestra reflexión. ¿Cuál es el impacto que nosotros como seres humanos viviendo en este territorio tiene sobre la sostenibilidad? Dependiendo del tipo de metodología, del tipo de resultados, podríamos también pensar que nos permite concientizar y tener iniciativas de emprendimiento de los habitantes de un territorio. Recordemos que una cosa es que llegue un organismo internacional o que adoptemos una metodología y que se realice de arriba para abajo, y otra cosa es que también nosotros, como habitantes de un territorio, comencemos a estar conscientes y a preguntarnos qué puedo hacer para modificar el estado actual del territorio donde vivo. Y también nos da la posibilidad de hacer escenarios prospectivos, lo cual es muy importante. ¿Cómo podemos medir la sustentabilidad urbana? Como comentaba, pues hay diferentes metodologías. Aquí con los círculos de las sustentabilidades es un gran aporte teórico que realiza Paul James. Existen otros. Ya se había platicado un poco del índice de ciudades prósperas. Yo particularmente fui punto focal del programa de ciudades emergentes y sostenibles del BID, el cual también pues era una metodología con una serie de indicadores que al final llegábamos a un diagnóstico y a un plan de acción.
Sin embargo, lo que me gustaría aquí también mencionar es que existen otro tipo de metodologías. En este caso les voy a comentar brevemente lo que estamos haciendo dentro de Centromet, que se busca también el crear un observatorio metropolitano. El objetivo, sistematizar datos. Creemos que sí es importante tener información accesible, información holística, que sea de rápido y fácil acceso. Conocimiento interdisciplinario. Creo que también eso es fundamental cuando estamos hablando de la sustentabilidad. Ya veíamos que hay múltiples dimensiones, también necesitamos expertos y personas preparadas que puedan dar resultados y que puedan dar soluciones a todos estos retos en diferentes disciplinas. Sobre el fenómeno metropolitano en México, estos son algunos de los temas que pensamos abordar: agua, movilidad, calidad de vida y economía, porque creemos que son temas esenciales en la vida de México, en la vida de las ciudades mexicanas, y nos enfocaremos a zonas metropolitanas medias de 1 a 5 millones de habitantes. ¿Cuáles son las principales conclusiones que a mí me gustaría comentar con ustedes, pero más como pistas de reflexión? Definir la sustentabilidad urbana no es solo un ejercicio teórico, es una forma de cuestionarnos nuestra forma de vivir y la relación con nuestro entorno. Yo espero, al menos a mí me pasó también leyendo la obra de Paul y preparando esta presentación, que nos hace pensar cómo estamos viviendo, qué podemos modificar, y espero que también saliendo de aquí nos llevemos al menos esta reflexión. La diversidad urbana en México es un área de oportunidad para promover la acción colectiva. Tenemos ciudades de todos los tamaños, con todo tipo de clima, con una riqueza cultural, natural impresionante. Creo también que es un escenario donde podríamos llevar a cabo acciones de manera colectiva, acciones como comunidad, que podría tener un impacto directo en la manera en cómo estamos tratando nuestros territorios. Creo también que México tiene un sector privado sólido, creo que en México hay dinero, hay una transformación actualmente sobre la agenda pública. También creo que hay saberes ancestrales y tradicionales en México, pero que muchas veces están fragmentados. Y creo que aquí la gran pregunta que nos podemos hacer también es cómo podemos aglutinar a todos estos actores para actuar en una forma coordinada y un objetivo en común. Como algunas pistas, para mí creo que lo primero es necesitamos saber qué tenemos, necesitamos saber cuál es nuestro capital natural, social, político. Para ello necesitamos información, porque eso también nos va a permitir poder comparar lo que tenemos ahora y si seguimos actuando de esta manera, ¿a qué vamos a llegar? Necesitamos tener objetivos y metas a corto plazo. Conocí también el caso de la aplicación del índice de ciudades prósperas en Querétaro, y es un documento que es útil, pero es muy grande, con muchos proyectos, y al final se pierde un poco, los tomadores de decisión se pierden en tantas acciones, tantos proyectos. Creo que el tener objetivos y metas específicas a corto plazo puede ayudarnos también a llegar a resultados más rápido. Y finalmente, y esto se ha dicho mucho también, creo que todas estas metodologías hay que tropicalizarlas, hay que involucrarnos, ¿no? O sea, como parte de estos territorios habitados, hay que involucrarnos, hay que reflexionar y hay que aportar ideas también para poder hacer de nuestras ciudades pues territorios más sostenibles. Gracias. Ponemos la presentación, por favor. Bien. Pues en realidad a mí me animó mucho el inicio de la plática de James en función de la cuestión de los imaginarios, porque es algo que muchas veces nosotros damos por sentado, pero en una sociedad tan desigual y tan diferente en sí mismo, creo que es muy importante que empecemos a pensar en los imaginarios como una alternativa. Cuando Giancarlo nos dijo que hiciéramos una serie de diagnósticos y propuestas, yo pensé en hacerles una serie de ejemplos de un poco de lo que hacemos en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde,
sobre todo como un abordaje a estas problemáticas urbanas, no tanto desde el área de la planeación, como lo acaba de explicar muy bien Joyce y Auribel, sino mucho desde el área de la aplicación, porque a final de cuentas lo que necesitamos realmente, particularmente en algunos municipios, son soluciones muy concretas a problemas verdaderamente complejos. Entonces, sobre esa línea es un poco la que me gustaría platicarles. Y eso tiene que ver con el enfoque que nosotros tenemos. Nosotros estamos generando un enfoque y estamos partiendo de un enfoque conocido como infraestructura verde, que básicamente tiene 3 componentes. Un componente son los nodos, otro componente son las conexiones y el objetivo es generar redes. ¿Para qué? Básicamente para revalorar la infraestructura urbana y para ver cómo esa infraestructura urbana realmente se puede reconvertir y ver qué es lo que realmente, desde el punto de vista a veces de la inversión en las ciudades, se piensa que las ciudades necesitan, porque generalmente pensamos en que las ciudades necesitan muchas cosas, pero dado el estado actual, las ciudades no solamente necesitan cosas, sino también en muchos casos les sobran algunas cosas. El enfoque de la infraestructura verde tiene que ver con estos puntos principales, abordarlo desde la conectividad, la multifuncionalidad, la multiescalaridad y la optimización de los recursos, es decir, generar, por un lado, una eficacia administrativa, porque hay una demanda ciudadana porque los gobiernos cumplan, y cumplan bien y cumplan rápido. Y por otro lado, tiene que ver con un asunto de eficacia, de eficiencia energética y también, obviamente, ambiental. Todas ellas desde el diseño colaborativo, la participación ciudadana. Un poco la presentación tiene más preguntas tal vez que respuestas, pero está relacionada a esta parte que James nos explicaba, porque a final de cuentas, ¿cómo y de quién estamos aprendiendo? Nosotros estamos basándonos en un enfoque ecosistémico y multidisciplinario y hemos iniciado por los lugares y los actores más cercanos que tenemos. Una de las características, todos lo sabemos, del trabajo académico es que pocas veces se habla entre sí y esta no es la excepción. La Universidad Nacional Autónoma de México muchas veces hace cosas por un lado y no nos hablamos y pues nos encontramos otra vez aquí en los seminarios y nos ponemos al tanto, pero poco colaboramos. En este caso estamos haciendo un trabajo que me parece extraordinario e importantísimo resaltarlo, y tiene que ver con los socios con los que tenemos aquí. Uno de nuestros grandes socios, en este caso es el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que genera todos esos datos cualitativos y cuantitativos a nivel muy puntual, y nos ha dado la oportunidad realmente de revalorar la infraestructura urbana que existe en las ciudades y hacia dónde vamos. Otro socio, pues el Programa Universitario de Ciencias de la Ciudad, ¿no? Otro es el Laboratorio de Biorrobótica, con quien estamos curiosamente trabajando uno de los temas que creo que va a ser más importante en las ciudades, que tiene que ver con los algoritmos y realmente cómo estamos nosotros navegando en las ciudades y qué estamos obteniendo y qué le estamos dando a la ciudad, ¿no? Eso es sumamente importante. Obviamente con el Instituto de Geografía, con la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo, que está aquí Auribel, con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Trabajamos de manera muy multidisciplinaria con ellos, básicamente haciendo un programa de diseño para la salud, junto con el Centro de Ciencias de la Atmósfera y también con algunos socios privados, en este caso como Bosch, que básicamente es uno de los grandes generadores de tecnología, por lo menos relacionados a la movilidad, que son los 2 puntos, movilidad e infraestructura verde, sobre los cuales trabajamos. Y bueno, recientemente estamos trabajando con la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Institucional. Yéndonos más a lo local, yo pensaba más o menos cómo explicar un poco lo que estamos haciendo y el abordaje que nosotros tenemos. Específicamente, esta es la ciudad universitaria. Nosotros en la ciudad universitaria tenemos más de 700 hectáreas. Si nosotros viéramos el tipo de infraestructura que nosotros tenemos y el espacio que esta infraestructura ocupa, nos encontraríamos con que tenemos 57 hectáreas solamente estacionamientos. Aquí están dibujados todos y cada uno de los estacionamientos, donde caben más de 20,000 autos. 60 kilómetros de vialidades, muchos de estos diseñados con estos ganchos de Higgs que hacen que la UNAM sea un excelente distribuidor vial, todos cruzan por aquí. Y también tenemos esta parte en la que nosotros vemos 54 hectáreas propiamente de edificios, ¿no? Y también tenemos 1.4 hectáreas de ciclovías y 14 hectáreas de bicicletas.
El asunto es que el territorio tal como nosotros lo vemos no está así. Esto es lo que se conoce como una fragmentación del territorio versus una defragmentación. Nosotros no podríamos ordenar el territorio otra vez para que realmente estuvieran las cosas donde tienen que estar, aparentemente con base en las teorías de la sostenibilidad. Sin embargo, lo que sí podemos nosotros es empezar a pensar y a reflexionar sobre qué es lo que realmente le sobra a la ciudad, para empezar a plantear una deconstrucción controlada y que sea muy puntual. Y para eso, nosotros lo que hemos iniciado, y son algunos de los proyectos que les vamos a mostrar, tienen que ver con esta cuestión sobre cómo nos imaginamos nosotros el territorio en la actualidad. Específicamente, este es el caso del territorio en la ciudad universitaria. Es un ejercicio que hacemos múltiples veces al semestre con diferentes alumnos académicos, diferentes gentes que estamos aquí en la universidad. Y lo que nos hemos encontrado es que en realidad nosotros tenemos ideas muy relativas sobre lo que sucede en el territorio, no solamente en el presente, sino al futuro. Pero esto nos ha dado la oportunidad realmente de ir repensando y generar un imaginario colectivo que pueda servir en algún momento para realmente empezar esa deconstrucción controlada. Lo hemos encontrado como algo útil. En ese caso, me parecía muy interesante lo que decía James, ¿no? Específicamente en cómo vamos nosotros a actuar o cómo deberíamos nosotros actuar para pasar de la política hacia la práctica. Nosotros estamos basándonos en actuaciones multiescalares. Muchas de ellas son a escalas muy pequeñas, otras son escalas medianas, otras escalas de planeación mucho mayores. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo son generar una serie de prototipos para iniciar o promover este uso o reconversión o deconstrucción controlada. Y esta es una de las que me gustan mucho, estas fotografías, porque son muy recientes y básicamente tienen que ver con pequeñas acciones muy puntuales, pero que en lo que hemos aprendido es que tienen un gran poder de convocatoria, ¿no? Una de las cosas que hemos visto es que el abordaje que nosotros tendríamos que hacer en la ciudad tiene que generarse a través de la promoción de hacedores urbanos, espacios donde la gente pueda realmente no solamente aprender de forma pasiva, sino de forma activa. Esto lo hicimos hace un par de semanas antes de salir de vacaciones y fue una serie de jardines para polinizadores, ¿no? Unos colibríes, jardines para colibríes, lo hicimos aquí con el apoyo de Coro, que está por aquí, es la especialista mundial de colibríes, y algunas otras cosas que tenían que ver con el generar pequeños sitios para polinizadores. En realidad, un poco el aprendizaje tiene que ver con que la respuesta para este tipo de acciones es muy alta. Es decir, si nosotros pudiéramos generar en la planeación cosas muy puntuales en las cuales nos pudiéramos involucrar, seguramente tendríamos muchos más sitios en nuestro imaginario colectivo en el cual pudiéramos nosotros estar pensando en reconvertir en el corto plazo. Uno de estos casos pues, es el caso de los estacionamientos en la ciudad universitaria y cómo ampliar y generar estos corredores a lo largo de la ciudad. Pero estamos haciendo otras cosas también alrededor de la ciudad que tiene que ver también con este trabajo multidisciplinario. Este es un ejemplo de una serie de mediciones muy puntuales que tiene más esa parte tanto cuantitativa como cualitativa, en el cual trabajamos en un proyecto de diseño orientado a la salud, básicamente midiendo los niveles de contaminación a nivel nariz, que es una de las cosas que realmente el trabajo multidisciplinario sí nos brinda, y en la universidad pues tenemos todas las posibilidades de hacerlo con los actores antes mencionados. Este es interesante porque este es el eje 10, probablemente ustedes lo conocen, y Copilco, donde está el metro, y aquí hemos puesto en un par de días una serie de muchos caminantes utilizando sensores principalmente para medir material particulado y también CO. Y lo que hemos encontrado básicamente en este tipo de proyectos es básicamente dónde se debería hacer la inversión pública. Es decir, nosotros generalmente pensamos que son planes, grandes planes, ¿no? Inclusive hacemos manuales para calles pensando que toda la ciudad se va a modificar, pero en realidad no hay recursos ni tiempo para hacer eso. Entonces, uno de nuestros enfoques tiene que ver con trabajar muy a nivel puntual datos, tanto cualitativos como cuantitativos, y saber cuáles son esas zonas de las ciudades que requieren más intervenciones evidentes. Por ejemplo, aquí, esta es la calle peatonal que muchos de ustedes han caminado, y tiene que ver con uno de los sitios que pensamos que iba a ser más limpio y resultó ser uno de los sitios más contaminados, particularmente por la quema de gas LP que hay, ¿no? Y la gran cantidad de estufas. Esta es la calle peatonal que utilizamos, pero también tiene que ver concretamente con qué es lo que la gente está respirando en su día a día, en sus recorridos, ¿no?
Si nosotros logramos saber esto con puntualidad, podemos hoy en día por lo menos tener una idea específica sobre cuáles son las banquetas que se necesitan ampliar en la ciudad, cuáles son las barreras verdes que se pueden poner, cuáles son aquellas inversiones que son prioritarias propiamente. Este es más o menos nuestro enfoque. Y miren, esta es muy interesante porque esto nos está diciendo al interior de la ciudad universitaria dónde es aquellos lugares que necesitamos poner más atención para que nuestra calidad del aire sea mejor y seguramente algunos de los lugares que tendríamos que reconvertir a favor del espacio público. Por ejemplo, aquí tenemos el estadio del Tapatío, que tenemos ahí grandes concentraciones de monóxido de carbono, y también en algunos otros estacionamientos. Y curiosamente es el estacionamiento donde vienen los camiones que son de turismo, que son los segundos emisores más importantes de gases contaminantes en la ciudad. Entonces, estos datos, que son datos como muy puntuales, nos ayudan a nosotros a tener una inversión pública específica, ¿no? O, por ejemplo, pues si sabemos que en las banquetas, ¿no? También aquí lo estamos viendo, aquí podemos ver el nivel de monóxido de carbono y de material particulado, y con esto estamos generando un primer manual para el diseño de calles, ¿no? Limpias y rutas basadas propiamente en datos muy duros y muy puntuales. Entonces, no son solamente los datos cuantitativos y los datos cualitativos, sino es una mezcla de ambos. También estamos en un proyecto de bicicletas públicas que vamos a tener y básicamente aquí logramos juntar 4 componentes que son los 4 ejes con los cuales estamos trabajando con GIZ en un manual de infraestructura verde para ciudades mexicanas específicamente y algunas cuestiones de espacio público, de biodiversidad, de manejo del agua y obviamente de movilidad. Entonces, este es el modelo de construcción controlada que nosotros estamos proponiendo, es un modelo maker o hágalo usted mismo y obviamente pues tiene que ver con la modificación de las ciudades y bueno, con la labor principal que nosotros tenemos que es disminuir la brecha tan grande que existe entre la investigación en la universidad y la docencia, ¿no? Es que generemos una serie de prácticas con una visión de futuro. ¿Por qué es importante esta visión de futuro en los temas urbanos, específicamente para el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde? Y es que nosotros necesitamos empezar a repensar que esta fragmentación que vemos en el mapa principal que les pusimos al inicio, tiene que ver principalmente con las calles y cuál va a ser el modelo de calles que nosotros vamos a tener en el futuro y eso va a cambiar muy rápidamente. Entonces, bueno, básicamente creemos que se tienen que potenciar los servicios ecosistémicos urbanos a través de repensar los modelos de calles bajo estos 4 ejes de agua, espacio público, biodiversidad y movilidad. Y no quería dejar de pasar pues esta imagen porque esto tiene que ver con la demografía y la infraestructura verde y es una visión más esperanzadora. Sydney, y es una ciudad, la ciudad principal de Australia, tiene algo muy interesante en lo cual también México pues forma parte. Nosotros en esta época del año podemos ver las jacarandas. Las jacarandas fueron un proyecto básicamente de urbanismo de finales del siglo antepasado, en el cual Porfirio Díaz pues quería poner ciruelos. Y pues aquí tenemos la historia que muchos ven de Matsumoto, que finalmente lo convenció y le dijo, aquí no se van a dar los ciruelos, sino se van a dar las jacarandas. Pero Sydney tuvo una historia interesante, y es que en los años 70, cuando había una población muchísimo más baja en Australia, y mucha gente emigró, cuando uno tenía un hijo en Sydney, en un hospital muy famoso, el hospital principal, te daban tu hijo ya cuando te ibas, y te daban 2 jacarandas, ¿no? Entonces, hoy en día puedes ver la parte del South Bank of Sydney, sobre eso nos podría platicar James, pues llena de estos corredores de jacarandas. Y también tenemos otras ciudades, como es el caso de Johannesburgo, ahí la historia fue diferente. Pero cuando James decía que 96% de la biomasa hoy en día de seres vivientes propiamente, imagino que animales, eran humanos, pues yo me preguntaba realmente qué puede hacer esa biomasa por el restante 6% de la biomasa. Y bueno, aquí lo vemos, aquí generalmente se pensó más en términos estéticos y paisajísticos, pero creo que esa biomasa pues finalmente también puede ser una visión esperanzadora, porque nosotros podemos realmente ayudar a reconvertir las ciudades y creo que es donde realmente está el potencial para las ciudades, ¿no? Generar estos grandes corredores que puedan unir
a través de pequeñas actuaciones y de una planificación muchísimo más ecosistémica, en la cual podamos también trabajar de mano a mano con las especies animales y con las especies vegetales. Y para terminar, pues puse esta, porque esta básicamente sintetiza la cultura en México, ¿no? Aquí tenemos el espacio público, la movilidad, el agua y pues la biodiversidad, ¿no? Pues muchas gracias. Pasa usted. No traes presentación. Entonces, Hacer las cosas. Ay, está bien. Sí, gracias. Yo no traigo presentación, afortunadamente. Entonces puedo ser breve porque tampoco tengo mucho que decir. ¿Qué percibí de la presentación del doctor James? Primero fue un argumento a lo largo de la presentación muy provocativo y que nos lleva a la reflexión. Hizo una crítica bastante dura acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Criticó, por otro lado, algunos conceptos, términos, incluso la integración de lo económico, lo social y lo ambiental, como que hacía falta algo y esa integración. Y a mí me llevaba a pensar si leímos literaturas distintas acerca de sostenibilidad, porque yo no encuentro los problemas que él ve en esos términos. Por supuesto, son términos que han evolucionado, han sido debatidos, han sido pensados por muchos autores. Hay revistas especializadas solamente en estos temas. Entonces ahí no encuentro claro cuál es la posición distinta con lo que presenta en su propuesta metodológica el doctor James acerca de lo que se viene haciendo en ciencias de la sostenibilidad, por llamar a un campo, un cuerpo de conocimiento más amplio, sin decir que todo está resuelto. También hablar de que los objetivos de desarrollo sostenible o bien la sostenibilidad son aspiracionales es igual que decir que la justicia es aspiracional. Y eso tiene que ver con el eje de la moralidad con la que estamos analizando las cosas. Y si hablamos en un sentido acerca de sostenibilidad y nos vamos en ese, nada más en ese eje de la moralidad, de la sostenibilidad, y hablamos del punto de vista universalista, lo voy a poner lo más sencillo que puedo, todos estamos de acuerdo que no hay que decir mentiras, es universal, mentir es malo, eso nos los han enseñado desde chiquitos. Pero es otro problema si estamos nosotros en el eje de la moralidad, en la antípoda del universalismo, que es procedimental. Y es decir, si yo tuviera en la Segunda Guerra Mundial a unos judíos dentro de mi casa en Holanda y llegara un oficial de la Gestapo y me dijera: ¿tienes judíos escondidos en tu casa? ¿Debo mentir o no? Son dos cosas enteramente distintas. Y creo que tratarlo de la manera como yo lo entendí, y a lo mejor no lo entendí muy bien como lo expresó el doctor James, no abordó la tremenda complejidad que tienen todos estos tipos de conceptos. Y entonces, claro, decir que debemos ir hacia la sostenibilidad, eso es bueno y eso es deseable, eso es cierto, desde una perspectiva universalista. El problema es cómo lo hacemos y es una perspectiva procedimental. Y estamos hablando en la misma ética, en el mismo eje de la moralidad. Podríamos incluso hablar de los otros dos ejes como el teleológico y el epistemológico de la sostenibilidad. Y ahí entonces encuentro mayores problemas con la propuesta metodológica que presenta el doctor James. El círculo que presenta para evaluar metodológicamente no se puede sostener. No genera una métrica con rigor que pueda ser sostenida, sustentada, con base en la teoría de la medición.
Habría varias cosas que explicar. Yo sí le podría decir por qué solamente llegaron a 7 elementos dentro de cada una de las 4 categorías, y eso se refiere con la ley de Miller de la psicofísica. Pero lo más importante es que las categorías que tiene dentro de este círculo son muy difíciles de entender. Pongamos, ustedes mañana, o algunos de ustedes van a tratar de hacer este ejercicio, van a hablar de la ecología. Es un término, no voy a entrar con el detalle de hablar de ecología, porque mis colegas del Instituto de Ecología ahorita estarían armando un revuelo por cómo se utiliza el término ecología en este contexto, pero bueno, son formas de hablar. Se habla de materiales y energía, o sea, se desglosa en 7, pero se ponen 2 conceptos. Entonces ya estoy hablando de 2 que no necesariamente van en el mismo sentido. Una cosa, y si vamos a ecología, son los ciclos de materia, y otros son los flujos de energía. Y ahí no queda claro cómo yo podría evaluar esto de una manera rigurosa y sistemática. Y luego vienen cosas más difíciles de entender. Uno es, dentro de ecología, algo que llama built form, forma construida. A lo mejor es el ambiente construido y el transporte. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo lo comparo con la flora y la fauna? ¿Por qué lo meto con la misma categoría? Y creo que aquí entonces ya comienzo a detectar, desde mi punto de vista, problemas de homogeneidad en las características, que cuando menos estos criterios, estos elementos deberían compartir para poderlos agrupar de esta manera. Entonces ahí tengo problemas en el aspecto metodológico. Y el otro es la escala lingüística que utiliza para evaluar cada uno de estos términos, y utiliza 9 variables lingüísticas. Ahí sí cumple con la ley de Miller del número 7 más menos 2, que no pasa de las 9 escalas, y no pasa porque no es natural poner más de 9 elementos en una categorización de este tipo. Eso está conocido desde hace mucho. El problema que hay es los problemas que hay de definición. La categoría superior es vibrante. ¿Qué significa? Vibrant. Y abajo viene buena, vibrante a buena. No tiene sentido dentro de una manera lógica de pensar. Y luego de bueno viene a altamente satisfactorio. La pregunta, a lo mejor, de vibrante a bueno puedo inferir algo, pero de bueno a altamente satisfactorio ahí no entiendo la diferencia. Igual viene para abajo, aunque las categorías no tienen correspondencia. Entonces, ¿cuál es mi problema con este tipo de escala que se presenta aquí? Es que habría que darle una buena pulida para que tuviera más sentido y realmente capturara los elementos cualitativos y se pudiera transformar efectivamente en una herramienta de medición. Einstein dijo que no todo lo que cuenta debe ser contado y no todo lo que puede ser contado cuenta. Utilizar el cerebro humano como instrumento de medición es sumamente útil, es poderosísimo como instrumento de medición, y hay toda una serie de teorías al respecto. Esta metodología en particular falla en capturar esto. Y lo que quiere decir es de que si yo estoy en una reunión con los controles debidos, aplico este ejercicio, este círculo va a decir cualquier cosa. Tiene demasiados grados de libertad. Y entonces ahí entramos en un problema así metodológico preocupante, porque una cosa es la denotación y otra la connotación. La connotación es el significado. Cuando uno utiliza estas herramientas para comunicar, uno debe de cuidar mucho los significados de los resultados, no de si la barra es más pequeña o más larga, sino a qué nos lleva. Entonces, yo creo que a esta metodología habría que tomarla con muchísimo cuidado, como un ejercicio. Creo que si lleva a pensar y a reflexionar, eso está bien, pero no es algo que pueda tomarse muy en serio. Por otra cosa, además de esta. Los ponentes de esta mesa redonda y el mismo doctor James hablaron de tremenda complejidad
que son las ciudades y de las acciones que tenemos. Habría que cuestionar si realmente conocemos o podemos determinar muy bien lo que significa eso de urbano, megalópolis, que si realmente conocemos bien los problemas o son solamente lo que podemos ver debido a nuestro entrenamiento. Son dos cosas distintas. Esa enorme complejidad se tiene que abordar de una manera distinta. Hay fenómenos multiescalares. Vienen como estos ejemplos de que a todo el mundo le da envidia el ejercicio de los colibríes, que fue un taquillerísimo y debería continuarse. Todo lo que está haciendo en Ciudad Universitaria es impresionante, pero es una escala que no tiene nada que ver con la ciudad, es local, o tiene que ver mucho como experimento para replicar. Bueno, son cosas que tenemos que resolver. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Igual con cada uno de los temas que presentaron. Entonces, esto nos lleva a otros esfuerzos, otros vertientes metodológicas que estamos comenzando a explorar. Por ejemplo, en lo que se denomina imaginarios colectivos o en la literatura en ciencias de la sostenibilidad, si ustedes se van a Ecology and Society van a ver muchos artículos acerca de los modelos mentales. El problema que se aborda es cómo nosotros podemos capturar rigurosamente un modelo mental y ese modelo mental que son las representaciones de cómo veo o cómo es un proceso intersubjetivo, cómo un actor social, un agente social o un actante, si quieren meterse a teorías más profundas, concibe, percibe su entorno y con base en ese modelo mental, cómo responde a los estímulos que le llegan de ese entorno. Cuando ustedes capturan los modelos mentales, los transforman como un instrumento de decisión, utilizando ciertas técnicas, entonces ustedes podrían ver cómo un actor social, con su respectivo modelo mental y una serie de estímulos, toma ciertas decisiones para resolver sus problemas. Al tomar esas decisiones, el actor social está transformando su territorio. Y al transformar su territorio tiene una serie de consecuencias que transforman las señales que está recibiendo ese agente, ese actante, con respecto a su modelo mental. El problema es si a partir de esa señal que está recibiendo, el agente social puede aprender o no. Y puede generar una conducta adaptativa a aquellas decisiones que está tomando que son mal adaptativas o son contrarias a la sostenibilidad. Bien, no estoy hablando de otra cosa, de los conceptos teóricos que no se abordan en el libro o en esta figura del círculo, que son los sistemas socioecológicos acoplados. Y ahí entran a una riqueza conceptual y hablar acerca del famoso ciclo adaptativo, etcétera, de que entonces sí podríamos comenzar a entender la ciudad, pero de una perspectiva reconociendo las enormes incertidumbres que son irreductibles de cómo funciona una ciudad, pero a la vez aportando elementos sobre los cursos de acción que debemos ir tomando para ir resolviendo los problemas. Se hablaba de decisiones a corto plazo no tenemos a largo plazo, pero supongo que también están implícitas. Bien, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Cómo lo debemos conectar? Porque esto tiene que ver con las trayectorias que estamos decidiendo y cómo vamos estableciendo ciclos de decisión, que estamos lejos todavía de formalizarlo con una interacción de un actuar gubernamental. Pero por lo pronto, las decisiones a largo plazo, lo que deberían evitar a través de análisis que ciertamente esta herramienta no ofrece, se requieren herramientas de simulación, de análisis mucho más avanzadas de lo que esta técnica puede, de lo que se pretendería decir, bueno, hay que tomar decisiones que no nos lleven a caminos indeseables. No hagamos estupideces, en pocas palabras, de decirlo más claro.
¿Qué es lo que sucede? Ahorita hablamos de manejo de agua de la Ciudad de México. El manejo de agua de la Ciudad de México teóricamente se conoce como una trampa de rigidez. ¿Qué es lo que sucede? Si yo pongo a cualquiera de ustedes ahorita al frente de SACMEX, manejarían el agua de la misma manera como se viene haciendo porque no tienen grados de libertad para actuar. Ese es el reto que tienen. ¿Se imaginan lo que es tomar una decisión y dejar a una parte grande de la población una semana sin agua? Son los riesgos que están tomando. Y entonces, esa trayectoria, esa dependencia del pasado, nos obliga a que estemos en una trampa y no podamos salir de ella. La pregunta es, ¿qué herramientas podemos poner a disposición de análisis, etcétera, para generar cursos alternativos de acción para salir de esa trampa? Porque lo que es cierto, como venimos manejando a la ciudad, con grandes inversiones, nada más para hablar de manejo de agua, no están reduciendo nuestra vulnerabilidad, la están incrementando. Y entonces es un campo que tenemos que abordar como universidad, debemos encarar ese reto. Dentro del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad tenemos un proyecto que está abordando precisamente estas complejidades. Se llama un proyecto Megadad, Megalópolis, adaptación de las megalópolis, y que trata de integrar todos esos aspectos. Entonces, yo veo un contraste grande con estas orientaciones metodológicas. Yo veo la nuestra que parte del reconocimiento de la enorme incertidumbre irreductible que tienen los sistemas socioecológicos, nuestra ignorancia y nuestras limitadas capacidades, pero las necesidades de simular múltiples futuros para cuando menos evitar decisiones indeseables, partiendo de que los problemas de sostenibilidad no se resuelven, se gobiernan. Si la sostenibilidad es un ideal, si la justicia es un ideal, no se resuelven los problemas de justicia completamente, no hay una solución única, sino se gobiernan los sistemas para irnos acercando a ese ideal. Y esa sería una de las primeras cosas en las que estamos trabajando. Y lo otro, las herramientas son herramientas y depende cómo se utilicen. Entonces sí veo un uso del método que tiene Paul, pues para armar discusión, sensibilizar a cierto grupo de la población, pero ciertamente creo que no hizo justicia, no trató de igual manera el método que él presenta a cómo él narró las deficiencias que percibe sobre los temas como los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, con esto creo que terminé. Gracias. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Abrimos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Asumo, no sé si Paul, did you get something of the presentation, particularly the last one, because it was a dialogue that could be very interesting to share with all of us. Preguntas, do you want to comment? Preguntas, comentarios. Allá atrás, por favor. Buena tarde. Hay una pregunta con respecto al trabajo multidisciplinario. ¿Qué propuesta dan en cuestión a que la sustentabilidad se dé en la ciudad? Con respecto a que si hay una investigación, si va a haber un diagnóstico o solamente se están basando sobre datos pues ya hechos por otras personas. O sea, ¿qué es lo que ustedes proponen?
Bueno, interesante la plática que decía al inicio. Imaginario, ciencia y acción. Pues sí, ya se necesita más acción. Definitivamente necesitamos pasar a la acción y no es algo nuevo. El asunto está en que realmente no estamos tan entrenados para eso. Necesitamos generar un nuevo entrenamiento en el cual nos podamos convertir en un conjunto de hacedores urbanos y transformadores. Entonces, en ese sentido, socialmente sí se requiere obtener nuevas herramientas que no teníamos antes. El problema es que nosotros estamos esperando a que los tomadores de decisiones, entre comillas, nos vengan a decir cómo hacerlo. Creo que en México hay una cultura importantísima para recobrar sobre el trabajo comunitario. Creo que sí es importante empezar a hacer más cosas y básicamente es pasar de ser actores a convertirnos en autores. Pero eso es un asunto que inclusive es una crítica de la academia y desde la academia a la misma academia. O sea, es importantísimo que hagamos más y creo que datos tenemos. Yo. Bueno, en la cooperación alemana, justamente es lo que buscamos es juntar a distintos actores, distintas disciplinas, distintos sectores, distintos niveles de gobierno, porque precisamente de esta interacción es que salen visiones más integrales y que nos acercan a esos temas, ¿no? Específicamente en el tema que estamos trabajando, en el programa donde trabajo yo, de Ciudades y Cambio Climático, trabajamos a nivel federal con SEDATU, pero también con Semarnat, y tenemos 5 ciudades y ahí intentamos trabajar no solamente con los institutos municipales de planeación, sino integrar también a medio ambiente, educación, participación ciudadana, y entonces desde ahí vienen como muchas disciplinas y muchas visiones. Como dice aquí Antonio, no tenemos suficientemente desarrolladas las herramientas para poder hacer esos intercambios y a veces eso es complicado y es muy difícil que gente que está que tiene mucha experiencia de una visión de un sector, de una manera de entender las cosas, hacerla que pueda entenderlos de otra manera puede generar como dificultades, pero cuando cuando logramos superar esa barrera, pues surgen cosas muy interesantes. Sí, esto es una discusión que cuando menos viene desde finales de los 80s, los 90s, y tiene que ver con lo que se denomina el modo 1 y el modo 2 de hacer ciencia. El modo 1 es el modo disciplinario, que es el modelo tradicional y es el modelo que se sigue aquí en la universidad. El modo 2 es un modo transdisciplinario. Y la gran diferencia está en que los problemas desde el punto de vista transdisciplinario no residen en las conceptualizaciones teóricas como en el modo 1, sino los problemas están afuera de la academia, por eso es transacadémico, trasciende la academia. Son dos maneras de actuar, ni uno es mejor que el otro. La transdisciplina no es para todo, sino es una herramienta, es una filosofía que tiene un propósito particular. Bien, yo soy muy crítico de cómo la universidad se ha tardado, concretamente la UNAM, en hacer mayores aportes al modo 2 de hacer investigación. Y esto tiene que ver en cómo estamos estructurando nuestra universidad. La estructuramos a través de centros de instituto que definen la excelencia académica de una manera enteramente disciplinaria. En fechas recientes estamos tratando de salirnos y, por ejemplo, bueno, uno es el donde trabaja Giancarlo, el otro es el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, que no termina de cuajar hacia este modo transdisciplinario de actuar. Esperemos que la coordinación sea la reafirmación del compromiso de la universidad para transformar este camino. Esa es la situación actual. Pero pensemos un poco más en lo que deberíamos hacer. Por otro lado, tenemos nuestro posgrado de Ciencias de Sostenibilidad, que estamos tratando de formar los nuevos profesionales con otra visión. Lo hacemos muy imperfectamente, porque esto no es nada sencillo. Algunos estudiantes de nuestro posgrado que están aquí no me dejarán
mentir, pero cuando menos es ese impulso. Pero pensemos un poco más allá. Ahorita, si yo les dijera, hablaba de este modelo Megadap, las capacidades de simulación que ahorita podemos poner a disposición de tomadores de decisiones para reflexionar, son algo diametralmente distinto a la que yo podía hacer hace tan solo 5 años. Nada más imagínense con el avance de los desarrollos tecnológicos, las ciencias de la comunicación, las ciencias de la computación, la generación de nuevos algoritmos, inteligencia artificial, todas estas cosas que estamos viendo, muchas de las cosas que nos mostraste para manejar las cuestiones multiescalares. Hagamos un imaginario colectivo. En 5 años, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Hacia dónde quisiéramos ir? ¿Y cómo formamos a los profesionales que van a tener que operar eso? Yo, como ya tengo mi tarjeta del INSEN, pues digo ya. Pero en 5 años, ¿cómo van a estar los nuevos profesionales? Y yo creo que ese es el reto que tenemos que asumir como profesional, como universidad. Ahorita, si yo les dijera que el modelo que estamos trabajando es enteramente multiescalar, porque está tomando los modelos mentales de una muestra representativa desde los residentes de la ciudad hasta los tomadores de decisiones de toda la ciudad, en ese sentido es multiescalar. Algo no se podía hacer hace 5 años. No me imagino lo que podríamos hacer con el avance de las tecnologías en los 5 años venideros. Y esto acoplado a los conceptos que tenemos que utilizar para traducir las múltiples formas de conocimiento en un proceso transdisciplinario y ponerlo a comunicar a tomadores de decisiones. Y por tomadores de decisiones estoy hablando a todos, no estoy hablando solamente de los funcionarios públicos. Y mejor le paro porque ya me estoy pirando. Jan, nada más quería agregar algo rápidamente sobre esta cuestión, porque justamente ese es el gran reto que tenemos en este momento en el Centro Met. Es de reciente creación, somos 18 investigadores de disciplinas diversas, que nace con la idea de que no se cree otro centro público de investigación, sino de tener un consorcio en el cual va a haber investigadores de todas las disciplinas. En el día a día yo estoy sentada junto a colegas que no tienen nada que ver con mi formación. Sin embargo, te puedo decir que es sumamente complicado el trabajar juntos por estas fronteras y estas barreras disciplinarias que existen. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en un artículo con un colega que trabaja temas de inteligencia artificial, y la primera vez que él me enseñó como los resultados y me dijo, a ver, ¿tú qué le puedes meter? Pues no le entendí, ¿no? Como que dije, a ver, explícame otra vez, no entiendo. Ni siquiera entiendo como el objetivo de lo que realmente queremos plasmar. Él estaba con la idea de decir, bueno, este es el método que nos ayudó a sacar estos datos, y yo estaba más en la idea de, pero ¿esto qué nos quiere decir para la sustentabilidad de las ciudades? Entonces, creo que la gran propuesta, no sé si la propuesta que al menos hemos tratado de tener también en el centro es, ya están las disciplinas, tratemos entonces de trabajar en las metodologías, porque finalmente las visiones sí son distintas, sí tenemos objetivos, preguntas de investigación diferentes, pero creo que donde puede ser muy rico es en crear metodologías conjuntas, donde podamos potenciar los puntos positivos de diferentes métodos, como en este caso Big Data, inteligencia artificial, que muchas veces parece que están en una nebulosa y no entendemos, y que si empezamos a meternos poco a poco, no es tan complicado, pero creo que a veces es más la barrera mental que tenemos de pasar al otro lado, ¿no? Ciencias sociales, ciencias duras. Entonces, aventémonos. Creo que mi propuesta es, tratemos de entender nuevas metodologías, hasta entender nuevos programas. Él, por ejemplo, no usa Microsoft. Ya, de entrada, cuando le digo, pásame un documento, me dice, pero yo no uso Word. Entonces, me ha tocado también meterme a, bueno, ok, voy a empezar a utilizar otro tipo de programas que nos permita hacer un diálogo. 1, 2, 3. Si tomamos, tengo 3, ¿alguien más? Tomemos estas 4, 5
para una ronda de respuesta y dejamos a James al final y con eso cerramos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante mesa de discusión. A mí en la presentación de Paul sí entiendo que tiene problemas, sin embargo creo que meter el concepto de cultura es un gran acierto. Porque si ahorita ustedes plantean, ¿no?, que hay los problemas metodológicos que hay en profesionales que no se dedican a lo mismo, pero que finalmente los conceptos que manejan alguna vez los han leído en alguna investigación, los han visto en alguna ponencia. Ahora imagínense cómo entender un concepto como el de sustentabilidad en cualquier colonia pobre de Iztapalapa, ¿no? Cuando o sea, yo siento que lo importante de involucrar el criterio de cultura es justamente entender que efectivamente vivimos en ciudades, en megalópolis, pero que estas no son homogéneas, ¿no? Que en estas justamente se expresa la mayor diversidad que hay, por lo menos en este país, ¿no? O sea, aquí viven la mayor cantidad de indígenas que hay en todo el país, ¿no? Casi 6 millones de indígenas. ¿Cómo poder incluir, ¿no?, todas las necesidades ambientales, económicas y de todos los de términos que se han manejado aquí para que sean incluyentes, ¿no?, en términos culturales, ¿sí? O sea, ustedes 5 que están ahí arriba tienen una cultura diferente, una formación diferente, ¿no?, hablan diferentes idiomas. Entonces, yo creo que esa parte en los estudios sustentables se ve poco, ¿no? Toda la parte de justamente cómo concibo el mundo yo, ¿no? ¿Qué es lo que considero, pienso con relación a estos conceptos tan grandes como el de sustentabilidad? ¿Cómo los bajamos para que las poblaciones que ya están organizadas, porque aquí lo que yo veo es que todo se tiene que solucionar desde la academia, desde la política, ¿no? Pensando entonces en este paradigma que este país siempre ha tenido, pues que la gente es medio boba, ¿no?, que no le ha interesado estos temas, que gracias a sus comportamientos y a su ignorancia es que estamos como estamos y entonces alguien tiene que venir a resolverlo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están las organizaciones civiles, ¿no?, de estudiantes, de padres, de todo? Hay organizaciones civiles en este país. ¿Qué están haciendo ellas? No tienen ninguna injerencia en política pública, o más bien el propio sistema no está interesado en estas particularidades, porque justamente como ustedes lo dijeron, son muy, muy complicadas de abordar. Y entonces, de alguna manera, siempre les damos la vuelta, ¿no? Como es tan difícil lo relativo a, entonces mejor hacemos lo que podemos con política pública, ¿no? Y yo me pregunto, entonces, ¿dónde están todos estos esfuerzos que hay en diferentes colonias de esta ciudad? Llámense ricas, pobres, o sea, aquí no es un problema socioeconómico, ¿no? La gente se organiza, tengan o no tengan dinero. ¿Qué está pasando entonces con estos estudios, no? ¿Por qué no se ven reflejados, por ejemplo, aquí toda la parte antropológica, ¿no?, que nos permite entender de alguna manera cuáles son estas diversas percepciones del mundo? ¿Cómo se conoce el mundo? No veo ningún psicólogo, no veo ningún antropólogo. O sea, ¿no?, el propio discurso de la sustentabilidad me parece que está hacia adentro, ¿no?, de la propia biología, de la propia ciencia biológica, ¿no? Entonces, ¿cómo abrir también estos temas a otras academias, ¿no? Como en el posgrado de sostenibilidad, bueno, hay muy poca gente de social, porque resultan muy complicados los diálogos justamente por las definiciones conceptuales. ¿Realmente nos está ayudando entonces esto para generar políticas públicas de sustentabilidad? Hay todavía 4 personas, si pueden ser breves, por favor. Yo sé que es muy interesante lo que decías, pero para darnos espacio a todos y tengan tiempo todavía de contestar y James pueda también contestar. Sí, adelante. Muchas gracias. Rápido, me gustaría, si nos pueden ayudar, hablaron de sistematizar la información en el Instituto de Querétaro.
Me gustaría saber más a qué se refieren con ese tema y en particular ahí entrar al tema de, bueno, ¿qué limitantes ven con respecto a la información? Porque si vemos INEGI, algunas instituciones tienen mucha información a detalle, ¿no? ¿Cuáles son las barreras de entrada? ¿Cuál es el problema que ven ahí? Y número 2, nada más como comentario, igual pregunta al aire, se habla digamos, de imaginarios. Me gustaría ver cuál es la diferencia, digamos, entre imaginario y significados, ¿no? O sea, meaning, imaginarios y meaning, yo no le veo como mucha diferencia. Me gustaría ver si nos comentan algo al respecto, ¿no? Bueno, gracias. En la presentación donde se aborda el tema de las zonas metropolitanas, me parece que hay una propuesta no solo de describir a México el contexto de experiencia territorial desde lo urbano, sino desde lo metropolitano. Pero esto también me pone a pensar, ¿realmente es la categoría más útil o más bien la parte metropolitana realmente queda en una ordenación del sistema institucional formal? Porque si lo vemos urbano relacionado con metropolitano, muchos de los actores urbanos, por ejemplo los hacedores que vimos después, los vecinos, entre otros, se dislocan gravemente. O sea, creo que es muy difícil que hablemos de un vecino metropolitano. Creo que los hacedores son sustanciales para la ciudad, participan realmente en el nivel metropolitano. La participación social se da en el nivel metropolitano o queda estancado en el urbano, si lo vemos como una continuidad. O más bien estamos hablando de materias distintas en que uno describe la parte institucional y el otro describe la experiencia. No tengo una postura al respecto y me desató la curiosidad. Ojalá me puedas, y quienes participan, dar alguna idea. Gracias. Quedan 2 personas más que estaban por allá. Sí, allá atrás. Gracias, buenas tardes. Una pregunta muy específica con relación a esto de hacer pequeñas acciones que mencionaba uno de los panelistas, lo cual me parece muy interesante, y de los hacedores urbanos. ¿Cuáles son las perspectivas que se pueden tener con estas pequeñas acciones, con esos hacedores urbanos? Es decir, ¿qué esperaríamos conseguir con esto? Por un lado, y por otro, la gente de a pie, los ciudadanos comunes, ¿podríamos tener acceso a estas propuestas de alguna manera? Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta al respecto del comentario de la informalidad, e integrarlo a la sustentabilidad que se hizo. Más que nada por lo que sucede actualmente en la ciudad de Puebla, que hay un grave problema de ambulantaje en prácticamente todo lo que es la ciudad. Siento que hay una perspectiva un poco romántica acerca de lo que es la informalidad. Sin embargo, las personas las personas que de a pie, que viven los problemas del ambulantaje, y yo conozco de cerca ese problema, ellos sufren de prostitución, sufren de narcomenudeo, robo de autopartes, violencia, tanto dentro y fuera de las personas estas informales. O sea que es algo muy complejo que tiene detrás cuestiones políticas y no solo económicas. Me gustaría escuchar un comentario acerca de cómo llevar esto a la sustentabilidad. Y finalmente, un segundo comentario. Se habló de, ¿cómo se llama?, de una prioridad a un corto plazo, a tener acciones a corto plazo. Yo nada más ahí hago un comentario, si el cortoplacismo no es contradictorio con la sustentabilidad, puesto que la sustentabilidad habla de mantener algo a través del tiempo y bueno, pienso que no es poco tiempo, entonces es en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere responder a los comentarios? Estoy en una posición comodísima, yo trabajo el tema, pero no he dicho nada, entonces, ¿quién está? A ver, si quieren, yo puedo empezar. Voy a responder primero las 2 preguntas que fueron directas sobre lo que comenté. Primero, ¿cómo sistematizar datos? Bueno, este es un observatorio metropolitano que está en camino de creación. Justamente estamos haciendo toda esta lluvia de ideas para saber ¿cuál sería la utilidad de un observatorio así? Nos referimos a sistematizar datos con 2 cosas. La primera, hacer que la información sea accesible. La idea no es volverse un INEGI bis,
finalmente toda la información que también ya se encuentra dentro del instituto y que es referencia para la academia y para pues, también muchas personas, funcionarios, tomadores de decisión. La idea es recabarla, es tenerla, pero después hacerla digerible para que cualquier usuario pueda de manera rápida, accesible, fácil, entendible, poder decir, ah, mira, esta parte me queda claro, ¿no? Y hacerlo con herramientas visuales, con cartografía. Cuando tú te metes a las bases de datos del INEGI, pues tienes que saber qué camino llevar, cómo bajar la información, son tablas de Excel. Entonces la idea sería poder sistematizarlo y poder hacerlo accesible y visible. Y la segunda sería crear información nueva. Lo que hemos visto dentro de los retos es que sí existen indicadores, pero muchas veces están a nivel de municipio. Cuando pensamos en términos metropolitanos, es complicado tener un indicador que realmente muestre cuál es la realidad de la zona metropolitana, porque no nada más es voy a sumar el indicador del municipio A más B, ¿no? Sino realmente hacer indicadores que estén determinados por un territorio metropolitano que muchas veces no corresponde a las fronteras político-administrativas. Y la segunda pregunta, yo no lo veo como categorías separadas, urbano-metropolitano. Creo que lo metropolitano alude a una complejidad aún mayor de lo urbano. Sin embargo, creo que, y esto es algo que hemos reflexionado bastante, salgámonos de la definición de zona metropolitana, porque finalmente es una definición que se hace para poder prácticamente tomar un lápiz en el territorio y decir, esta es la delimitación geográfica. Pero cuando tú quieres pensar en las metrópolis, en estos territorios metropolitanos, va mucho más allá. Va en el sentido de trayectorias de las propias personas. Tú mencionabas, una acción que hace una persona se queda en el nivel urbano o metropolitano. Yo ahí te diría no hay frontera, porque finalmente cuando tú también te mueves de distintas demarcaciones territoriales, te conviertes en un ente vivo del territorio, que es urbano, pero que también es metropolitano. Entonces creo que aquí la idea es más bien pensar que son sistemas complejos, que son sistemas en los cuales una acción en una parte del territorio va a tener una consecuencia y una reacción en otra parte de ese mismo territorio. Y lo último sobre el corto plazo, que también lo comentó mi colega en la mesa, la idea de también mostrarlo como uno de los puntos o de las pistas que podríamos llevar hacia la reflexión de la sustentabilidad, por supuesto, no es nada más tener estas metas a corto plazo y dejar de lado una visión de planificación a largo plazo. El sentido es más bien pensar en objetivos pequeños que nos permitan tener resultados sin dejar de lado hacia dónde queremos ir. No sé quién más quiera contestar las diferentes preguntas, comentarios. Bueno, yo voy a responder a lo que preguntaban de los imaginarios. En realidad habría que preguntarle a James cómo utiliza el término. Yo me quedo con esta definición de la RAE de imaginario colectivo, que es imagen que un grupo social, un país o una época tienen de sí mismos o de alguno de sus rasgos esenciales. Y entonces, eso vinculándolo al tema de cultura que mencionaban, creo que justamente es esta idea que nos esté como invitando y que yo contaba un poco de lo que intentamos hacer en el curso, esta introducción a la sustentabilidad urbana, de que sabiendo las discusiones de sustentabilidad, qué es lo que significa para cada una de las comunidades esa sustentabilidad y cómo la podemos ir arraigando. Y mencionando también el tema de cultura y cómo podemos involucrar a la población. Justo la semana pasada estuve en Loja, en Ecuador, una ciudad al sur de Ecuador, en un taller internacional urbano, donde nos convocaron como a distintos profesores de distintos países a coordinar como grupos de trabajo de estudiantes, pero una parte fundamental es que desde el inicio estuvieron ahí presentes las personas de los barrios que íbamos a diseñar. Entonces estuvieron en las conferencias, estuvieron en las mesas de trabajo opinando, diciendo qué es lo que necesitaban, cómo veían, y estuvieron en la presentación de resultados. Entonces creo que hay muchos mecanismos de poderlos integrar en las soluciones de sustentabilidad. Bueno, por ahí alguien preguntó, ¿cuáles son los alcances de los hacedores urbanos? Pues bueno, la respuesta es simple, el trabajo es contagioso. En realidad es una de las cosas más reconfortantes que hay,
por lo menos, y creo que es uno de los potenciales que urbanamente se debe hacer, y es una de las habilidades que creo que debemos enseñar y aprender. Los hacedores urbanos hacen política, pero también hacen un trabajo formativo para ellos mismos y para los que están alrededor, para la sociedad. Y pues finalmente se convierten en autores. Entonces yo creo que todos deberíamos ser un poco más hacedores urbanos, y no está peleado con la planeación, ni con la academia, ni con los vecinos propiamente. Creo que es algo que es muy importante, y es algo que por lo menos desde la academia estamos aprendiendo, y ha habido experiencias extraordinarias como han sido los polinizadores estos de los colibríes y otras cosas que están saliendo, y está abierto a que muchos se involucren. Entonces creo que es una de las formas que tienen que ver con la tecnología social, porque se ha hablado en esta mesa de los diferentes niveles de relación con la tecnología. Creo que nuestro objetivo aquí debería ser desarrollar esa tecnología social y unirla más a la tecnología que está existiendo, ¿no? No están peleados los algoritmos con el tequio, sería eso. Bueno, nada más un comentario, nada más retomando porque ya me echó a andar Antonio con el algoritmo. Solamente es muy breve. Fíjense de algunos comentarios, todo lo que despierta y todo lo que mueve hablar de sostenibilidad y todos estos problemas. Y uno puede llevarse la impresión de que es un escopetazo, es una desorganización total, y no lo es. Hay teoría, hay método detrás de todo esto. Y hablando del proceso transdisciplinario que implica necesariamente ciencia para la acción, el quehacer científico académico para la acción, para resolver los problemas, hay dos elementos claves. Uno, es un proceso, es un algoritmo. No necesariamente tiene que decir que es un algoritmo matemático, un algoritmo computacional, pero es un procedimiento organizado con un propósito de que se tiene que ir midiendo para ir corrigiendo. Esa es una primera reflexión. Entonces transformemos el pensamiento de una solución única hacia un proceso en un algoritmo que tenemos que ir aprendiendo a medida que avanzamos. Y en relación hacia en este proceso de secuencia de procesos de toma de decisiones, lo que tenemos que evitar es decisiones que nos lleven a caminos totalmente indeseables. Y entonces debemos generar estos procedimientos para tener decisiones que sean robustas, en el sentido que funcionen bien bajo un contexto determinado. Y entonces lo que queremos es alejarnos de umbrales indeseables, de los cuales el cambio nos llevaría a una situación insostenible. Esta es toda un área todavía de investigación, de generación de conocimiento, tiene problemas epistemológicos, ontológicos y metodológicos que se tienen que abordar. Y yo creo que de esta universidad pueden salir los especialistas que van a impulsar todo este nuevo camino. Hablar de sostenibilidad no es para deprimidos, es para valientes. Entonces, quien se decide por este camino tiene que tener estómago, tiene que tener disciplina y mucha entrega en el trabajo. Y yo creo que habernos aguantado así, esto demuestra que sí la tienen aquí, ¿no? Bueno, cerramos con la pregunta de James y antes de eso les agradezco efectivamente haber estado todo este tiempo con nosotros. James, if you want to make your question. Thank you. I found the conversation enlightening and exciting, and particularly to be criticised is such an honour, so thank you for your criticisms. I want to, however, challenge the ways in which those criticisms are set up. So firstly, I'll criticise myself, and then I'll go back to some basic fundamentals of interdisciplinary and also expert in relation to lay knowledge. Firstly, to criticise the method depends upon who uses it.
It can be done badly, it can be done well. It can be done atrociously badly and can be used to give quite facile outcomes. There's no doubt about that. The method is only as good as those who use it to sensitize themselves to the kinds of complexities in the world. And those complexities are real. Those complexities, including the complexity that economics is central to the understanding of the ways in which the world operates, need to be challenged, and particularly by an idea that culture and politics are equally important to economics. And hence my concern about interdisciplinary nature. I want to ask Jorge about the question of, given the claim about interdisciplinary, how you can put so much faith in mathematics. When I look at mathematics, I think it's one of the master disciplines which is so flawed in its hubris about how it operates that it never is interdisciplinary. And one of the problems it sets itself up for is the very thing that you describe, which is long-term prognosis. And I find it interesting, and I'll go back to that same problem, back to 1972 and the limits of growth, and the Meadows group, who were the first of those systematic mathematicians who mapped the processes of social change, and they themselves now would say they got most of it wrong, except for the prognosis that we're in deep trouble. They got most of the statistics wrong, they got most of the mathematics wrong, they got most of the generative prediction wrong. So, for example, they even predicted the world would be of a certain size and population by the year 2017, and they were a long way out. And they were out because they couldn't predict. Mathematical modelling cannot predict social change in all its contingency. In particular, they missed out on the political fact of China and the one-child policy and a number of issues like that. So why do you have so much faith in mathematical modelling? The irony is that the kinds of algorithmic faith is now being taken up by the very people who are destroying the world. That is, the joy of algorithmic automaticity, the idea that you can have an algorithm which tells you what to do, is what's happening in social life, and we are starting to rebel against it. I think mathematics is an extraordinary discipline. It sets up variables, it sets up possibilities, it sets up demands which are systematic and careful, but it won't be more computerization that gives us better answers. It'll be the interpretation of those mathematical algorithmic outcomes. It will be how we use indicators, variables, and social change. It won't be that those indicators will give you automatic policy. Automatic policy has not made any difference over the last 30 years. Yes, just a brief reaction. I mean, I don't agree with your conception of mathematization in this context. I'm talking about the mathematics as a tool for having a rigorous and systematic way of depicting the imaginary collectives or the mental models. There's tools for that, that are much better, much better, more rigorous than the scale or the thing you presented here, that I don't think you can have any certainty in asserting that that's a version of what people is thinking. It's a lot more complicated than that. And let's talk more broadly about it. Because, as I said, it doesn't have to be a mathematical algorithm. It has to be a procedure, a process. And you use an algorithm in the method you're using. So it's not that algorithms are bad by themselves or mathematics is bad, or I'm not defending here the Club of Rome or anything like that. That's a terrible example. That's a terrible example for the case you're trying to present. What we're trying to say is what kind of solutions or pathways or courses of action we can provide to society right now so that we can, with time, come closer to the ideal of sustainability.
And that's a lot more complex question. And I would assert that in that case, the use of algorithms is essential. And now let's talk about the role of power and how society works in power systems. And we haven't studied that with a lot of detail in the Mexico City case and in some other cases, but we're talking about urban areas now. If you don't use mathematical algorithms, there's no way you can have a conversation between the disenfranchised, powerless people, residents of the marginalized areas, and the decision makers at the top level of the government. Because what happens is, if you see the power structure, is that the people that uses mathematics are in power, in the powerful positions. So the role of mathematics in that case is to bring those powers closer together. So empower the disenfranchised and the powerless to have at that level that they can have a conversation, a debate with the powerful people. And that's the way you use algorithms, that's the way you use math. And the idea with many problems, of course, I'm not saying that this is simple. It has many stages. The idea is that decisions about the future should be taken in a democratic environment. That the person that is operating the algorithm, perhaps yourself with your system, has to take a step back and let the participants in a process come to a conclusion. So I would pose it, and I have ways of demonstrating it, that the only way you can achieve that is that you use decision theory, the mathematics of decision theory in your processes. So I totally disagree in the way you frame the role of mathematics in decision making and in sustainability science. Muchísimas gracias a todos los participantes, a Luis, a Paul, Antonio, Joyce y Auribel. Creo que yo estoy muy contento porque creo que los debates que tenemos normalmente no son debates, sino que más bien todos andamos en una u otra línea, y yo creo que lo que más necesitamos es justamente este tipo de discusiones, ¿no? Son visiones que están ahí y que de alguna manera tendrán que ir conversando y saldando, digamos, rutas de salida que puedan ser benéficas y deseables para realmente ir avanzando en la sostenibilidad. Entonces a mí me da mucho gusto que nos salimos completamente de la norma de que todos coincidimos en que ya tenemos la cosa clara, y más bien dejamos también sobre la mesa, creo que con este último debate, esta idea de que no tenemos tan claro las cosas, por lo menos de cómo estamos entendiendo desde distintos puntos de vista disciplinares y multidisciplinares, que es realmente como hacemos ciencia casi todos en esta universidad, y cómo podemos ir avanzando hacia adelante. Muchas gracias.